Un estudio sobre el Apocalipsis. La verdadera revelación. Parte 1. El Apocalipsis es un libro altamente imbuido en la liturgia del templo. Su escritor fue una persona que conocía al dedillo el servicio en el lugar santo. Juan era familiar o amigo del sumo sacerdote, y escribe a personas que conocer este servicio y pueden entender. Es por eso que el libro debe de haber sido escrito en las postrimerías del culto jerosolimitano. También las figuras que utiliza tienen que haber sido muy conocidas de los primeros cristianos, hoy para nosotros sin sentido, para que pudieran entenderlo, pues una revelación incomprensible no tiene sentido. Todo el Apocalipsis está estructurado en base a la liturgia del templo y de la liturgia celestial. Basándonos en estos puntos tenemos que llegar a la primera conclusión. El Apocalipsis es una profecía que habla de la destrucción de Jerusalén por los romanos, no de un supuesto fin del mundo. Para entender el Apocalipsis tenemos que conocer las estipulaciones del pacto. Cada pacto o contrato tiene obligaciones y deberes. Por ejemplo, si un banco te financia una casa, ellos tienen el deber de darte el dinero para hacer la compra y tú tienes la obligación de pagar las mensualidades en tiempo. Una violación de estas obligaciones conlleva una penalidad. Una violación mayúscula puede conllevar la cancelación del contrato por incumplimiento. Las estipulaciones del primer pacto las da el Señor en el Deuteronomio en el capítulo 5, 1 al 26 y las penalidades en Deuteronomio 27, 1 al 30 y 28, 15 al 69. Israel no cumplió las estipulaciones del pacto con Dios y la ira de Dios se volcó sobre él. El gran pecado de Israel fue matar al Mesías hacia el cual iba dirigido el pacto. El Apocalipsis es la confirmación del Levítico y del Deuteronomio. El Apocalipsis es el gran amén de toda la Escritura. El Apocalipsis cierra el Pentateuco, la misma estructura del Apocalipsis en 4 grupos de A7, la lectura de las 7 cartas, la apertura de los 7 sellos, el sonar de las 7 trompetas, y las 7 copas, es igual a Levítico 26. Nos da la idea de lo que el apóstol tenía en mente al escribir el libro. Para entender el Apocalipsis tenemos que conocer al profeta Ezequiel. Hay en el libro más de 130 referencias a sus profecías, todas apuntan a Israel. Para entender al Apocalipsis hay que saber que es un libro para leer y escuchar, o sea que es un libro litúrgico. Juan lo escribió según el modelo de la sinagoga, para ser leído en el culto por un período de tiempo, posiblemente un año, posiblemente ser leído conjuntamente a las profecías de Ezequiel y el Deuteronomio, como en nuestras liturgias de la palabra hoy. Tanto los evangelios como el Apocalipsis son textos litúrgicos. En un estudio efectuado por Massey Shepherd describe que el Apocalipsis sigue la estructura de culto de la iglesia primitiva, es una liturgia pascual de las iglesias de Asia. Este libro no es un manual litúrgico, más bien es la estructura de la liturgia celestial que sirve de modelo a la liturgia de la iglesia, la inunda y la guía. La referencia de Apocalipsis 3, 20, he aquí que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre entraré y cenaré con él, y él conmigo es una clara referencia a la Eucaristía. El Apocalipsis no es de género apocalíptico, género que abundó en Israel. Los escritores apocalípticos utilizan símbolos que no se entienden y que no tenían el propósito de hacerse entender, son escritos de un alto pesimismo. El mensaje es que todo empeora sin remedio, no daba soluciones al problema ya que no era profecía, no se enfoca en la historia. El enfoque de Juan es diametralmente diferente. Los símbolos de Juan están ampliamente enraizados en el Antiguo Testamento. Nosotros no lo entendemos pues no conocemos a fondo las Escrituras. Juan presenta el tema dentro de un marco histórico. Para Juan el punto máximo de la humanidad ya ha ocurrido, la redención, el Cordero vivo y degollado señorea el libro, él ha vencido y con él su pueblo. El tema central del Apocalipsis es la lucha entre los seguidores del Cordero y la simiente de Satanás. Juan recuerda repetidamente en Apocalipsis 1,3-10, 11-22,7, 10 y 18, 19 que este libro es una profecía no un género apocalíptico, pues ambos géneros no concuerdan en propósito. Como dijimos, la profecía no se enfoca en el futuro, se enfoca en el presente. El pretender encontrar en el Apocalipsis a las computadoras de la Comunidad Europea, los microchips, viajes espaciales, invasiones chinas a Israel, bombas atómicas, etc. es una tremenda inmadurez bíblica y signo de no tener discernimiento. Solo el deseo de entretener y manipular a los seguidores de estos falsos profetas, ignorar el último mensaje profético de Jesús en favor de explosiones atómicas, es un grave pecado y atentado a la santidad de Dios y del creyente. El propósito del Apocalipsis es presentar a la comunidad perseguida del Asia Menor a Cristo como Señor victorioso de una iglesia sufriente.
La comunidad cristiana del Asia Menor cuyo centro estaba en Efeso, comunidad de Juan, en medio de esta realidad nueva desencadenada por Nerón de la persecución feroz contra ellos podía caer en la tentación de pensar que el mundo se había escapado de control de Dios. Juan quiere asentar a su comunidad en la realidad del señorío de Jesús, Cordero degollado y vivo, y dejarles el mensaje de que las persecuciones que estaban sufriendo eran parte de la batalla de la redención y que si ellos estaban sufriendo es porque eran los soldados de la primera línea de batalla. Ejemplo. ¿Quién sufre más? ¿Un soldado acantonado en una base militar de Carolina del Norte o un soldado en Bagdad? Pues los cristianos estaban dando la batalla del Cordero. No era que el mundo se había escapado de las manos de Dios. Si el señorío de Jesús no fuera real, ellos no hubieran sido perseguidos de esa manera. Este mensaje es actual aunque fue escrito para los cristianos del siglo I y no para el año 2025, que las epístolas a los Corintios haya sido escrita para una situación específica de esa comunidad en el siglo I, no le quita validez a ellas como mensaje de Dios para nosotros, tampoco que el Apocalipsis haya sido dirigido a los cristianos del siglo I y ya se haya cumplido en casi su totalidad, no le quita validez a su mensaje a nosotros. Nosotros cristianos del siglo XXI seguimos en primera fila del combate de las huestes del Cordero y también a veces pensamos que si sufrimos es porque Dios ha olvidado al mundo. Este mensaje toma su profundidad espiritual cuando lo vemos en este contexto, lo demás es ciencia ficción. Si este libro estuviera destinado a desentrañar secretos del siglo XI hubiera sido totalmente ininteligible para la iglesia del siglo I y esto hubiera sido una crueldad de Juan. Si este libro hablara de computadoras, bombas nucleares y microchip, ¿qué interés hubiera tenido para la iglesia de Efeso, Esmirna y la Odisea que sufrían terribles tormentos? El apóstol habla continuamente de cosas que han de suceder pronto. Apocalipsis 1,1 y 22:6. Los fieles de estas iglesias tenían la esperanza que esto que se anuncia sucedería muy pronto. El libro del Apocalipsis no trata sobre el fin del mundo, no trata sobre la segunda venida de Cristo. Trata sobre la destrucción de Israel por no cumplir el pacto y la victoria de Cristo y de su pueblo sobre las fuerzas del mal. Para entender el libro del Apocalipsis también hay que entender a Génesis 3:15, este libro también es el sellamiento del Génesis y por eso aparece en el centro la mujer madre de la simiente y los hijos de estas en batalla con Satanás, pero esto lo veremos en el estudio de las figuras.